Todos de alguna manera tenemos algún lugar al que siempre hemos querido visitar. Y bueno, por ejemplo, yo desde que empecé a estudiar la Biblia, me encantaría conocer Jerusalén y todas aquellas regiones donde Pablo estuvo predicando y plantando iglesias. Tal vez en algún otro tiempo mi interés era diferente, conocer lugares que tuvieran mucha diversión, donde pudiera comprar muchas cosas. En estos tiempos, bueno, pues mi interés definitivamente ha cambiado. Y así todos de alguna manera siempre nos hacemos la pregunta, o le hacemos la pregunta a alguien, ¿qué lugar te gustaría conocer más? Bueno, pues de la misma manera, Pablo tenía el anhelo de poder conocer Roma, pero no por los atractivos que pudiera encontrar ahí, no por los souvenirs que pudiera comprarse en Roma, sino para poder conocer a los hermanos que habían ahí plantado una iglesia en este lugar, en Roma, en la gran metrópoli de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando en este, valga la redundancia, segundo estudio de nuestra epístola de Pablo a los romanos. Y es justamente como Pablo escribe en esta serie de versículos su anhelo de conocer Roma para poder conocer a estos hermanos, para poder predicarles. Y el título de nuestro estudio de estos versículos, que es el capítulo 1 de los versículos del 8 al 17, es Ya quiero ir a Roma. Entonces, nuevamente te repito, el título es Ya quiero ir a Roma y lo vamos a estudiar en esta epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 de los versículos del 8 al 17. Y mientras hacemos este estudio, te voy a dar 3 consejos para una oración efectiva. Así es de que acompáñame por favor con tu Biblia y vamos a leer de los versículos del 8 al 10 de este capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Romanos. En el versículo 8 dice de la siguiente manera: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Bien, entonces vamos a poner este estudio en manos de Dios. Padre, gracias Señor, porque el día de hoy nos permites exponer nuestro pensamiento, Señor, y nuestra voluntad a poder leer tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que dirija nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, en cada uno de los que escuchen este mensaje y que seas tú el que nos esté hablando, Padre. Te damos tantas gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces ya en el primer, no video, porque el primer video fue donde nos contextualizamos con respecto a la carta, en el segundo video donde ya entramos en el estudio verso a verso, que fue de los versículos del 1 al 7, vimos cómo Pablo pues dirige estas primeras líneas, estos primeros versículos, a saludar a los hermanos que han plantado esta iglesia aquí en Roma. Y bueno, aquí Pablo pues se presenta como siervo de Jesucristo, el cual también fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y pudimos estudiar verso a verso cada una de estas palabras que pues Pablo dirige para esta iglesia en Roma. En este segundo estudio, donde ya vamos a ir cada vez más llegando al mensaje, al foco central de esta epístola, que es justamente el Evangelio. Primero Pablo, después de haber saludado, lo siguiente es entonces darle los motivos de por qué él quiere visitar a esta iglesia en Roma, ¿no? ¿Por qué él quiere visitar a Roma? Bien, entonces vamos a estudiar verso a verso como lo hacemos en nuestra iglesia Calvary Maranata Este en Mazatlán, Sinaloa. Bueno, entonces en el versículo 8 dice: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Y nuevamente regreso a la parte donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Primeramente, esa es la actitud de agradecimiento de Pablo para Dios, que es mediante Jesucristo. Antes que cualquier otra cosa, lo primero en lo que está poniendo Pablo sobre la mesa es que primeramente doy gracias a Dios. Y esa siempre es la actitud que nosotros debemos de tener, que es de agradecimiento. Ahora, otro de los puntos importantes a destacar de este primer versículo es que dice que da gracias a mi Dios mediante, o sea, por medio de quién, de Jesucristo. ¿Con respecto a quién? A todos vosotros, o sea, a todos ustedes. O sea, primeramente le estoy dando gracias a Dios mediante Jesucristo por todos ustedes, que es la iglesia en Roma. Y aquí es donde viene el primer consejo para una oración efectiva. Ora en el nombre de Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que Pablo, conociendo esto, dice que está dando gracias a Dios mediante Jesucristo. Y muchas veces tal vez tú has escuchado esto, que nosotros al final de una oración siempre decimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, amén, o mediante Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador. No hay mediadores, no hay San Juan, no hay San Pedro, no hay San Luis, no hay ningún tipo de intermediario de ninguna manera entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. Fíjate lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es de que si tú estás pidiéndole a alguien que no sea Jesucristo como intermediario para que interceda ante Dios por alguna petición, algún ruego que tú tienes, pues definitivamente no es la manera correcta, no es la manera bíblica de hacerlo, porque como lo acabamos de ver aquí, como lo está presentando Pablo, y en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante irnos a lo que la Biblia nos está enseñando. Después dice en este versículo 8, respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, aquí es algo importante. La fe se está volviendo famosa, la fe de estos romanos, porque quiero decirte que ser cristiano en aquellos tiempos y en Roma, pues no era una cuestión sencilla, era una cuestión donde obviamente ibas a ser perseguido, donde ibas probablemente a ir al Coliseo para que fueras devorado por leones, o tal vez te iban a poner como antorcha humana, encendido para iluminar las calles de Roma, porque pues se le consideraba una secta, era una cuestión que el emperador Nerón de Roma pues estaba afanado por perseguir y matar cristianos. Entonces, pues la fe tan persistente, la fe inamovible de los romanos de aquellos tiempos ya se estaba haciendo famosa y se estaba divulgando, como dice aquí Pablo, por todo el mundo, no todo el mundo, América, África, todo el mundo conocido en aquel entonces, que era parte de Asia, y bueno, Asia y Europa, ¿ok? Bueno, eso es lo que nos está diciendo el versículo 8, dar gracias mediante Jesucristo por todos los de la iglesia en Roma y que la fe de ellos se está volviendo famosa por todo el mundo, se está divulgando por todo el mundo. En el versículo 9 dice lo siguiente, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo primero que también está poniendo Pablo aquí en este versículo sobre la mesa es que testigo me es Dios. Esto, ¿por qué lo está mencionando? Porque es muy fácil decir, sí, yo estoy orando por ti, voy a orar por ti. Entonces, aquí Pablo está diciendo, testigo me es Dios, de que estoy orando por todos ustedes. Entonces, cuando tú vayas a decirle a alguien, voy a orar por ti, verdaderamente hazlo, porque Dios está de testigo. Y aquí Pablo les está diciendo, créeme, así se los está diciendo, iglesia en Roma, créeme, que no te lo estoy diciendo por un cumplido, te lo estoy diciendo por un protocolo.
te estoy diciendo que estoy orando por ti, iglesia en Roma, porque testigo me es Dios. Así de importante es para mí, a quien yo le sirvo con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo lo que yo tengo. Él me es testigo de que oro por todos ustedes. Ahí está el anhelo de Pablo, ¿eh? Y dice de que sin cesar es que todo el tiempo está en oración. Y eso no quiere decir que en todo momento estemos con los ojos cerrados, porque también la Biblia nos dice, nos exhorta a que oremos sin cesar. Y eso no quiere decir que andemos por ahí en la calle con los ojos cerrados, chocando con todos los postes, porque todo el tiempo estamos orando, no. Todo el tiempo orar, recuerda que no es estar repitiendo palabras aprendidas, es que de tu corazón le quieras hablar a Dios, le quieras comunicar a Dios lo que en ese momento sientes, ¿no? Y hacerle peticiones, darle gracias. Acuérdate que esto es una relación y eso es la oración. Entonces Pablo nos está diciendo que con esa misma condición y sin cesar, está orando por esta iglesia en Roma y que siempre está en sus oraciones sin cesar. Por lo tanto, el consejo número 2 para una oración efectiva es que tú también ores sin cesar, pero algo importante, además de orar sin cesar, es que ora por otros, así como Pablo lo está haciendo aquí, que está orando por una iglesia en Roma, a la cual tal vez ni siquiera conozca una sola persona ahí, pero Pablo está orando por ellos. Incluso tú puedes orar por desconocidos. Por eso es que ese es el consejo número 2 para una oración efectiva. Ora por otros, incluso por desconocidos. Ora por otros, incluso por desconocidos. Fíjate lo que dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, orando podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por ejemplo, me encanta lo que está sucediendo en estos tiempos. Bueno, definitivamente es algo complicado. Estamos en un tiempo donde muchas personas en esta tercera ola de pandemia, que es la de la variante Delta, estamos en julio del 2021. Muchos de mis amigos, mi pastor está ahorita contagiado de COVID, gracias a Dios que está saliendo. Muchos otros amigos que también salieron contagiados, gracias a Dios que también están saliendo. Pero también muchas gracias a Dios por esa actitud de oración, por esa actitud de unidad que se está dando en la iglesia. Porque eso es lo que nos está confirmando este versículo. Estamos llevando las cargas los unos para con los otros. Porque aparte, esa es la manera en la que nosotros estamos cumpliendo así la ley de Cristo, que es ama a Dios con todo tu ser, pero también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Imagínate despojarte de todas las facultades que tú mismo tienes de manera natural, de siempre procurarte a ti mismo para amar a otro como si fueras a ti mismo, y eso incluye a perfectos desconocidos e incluso también a tus enemigos, y a eso es a lo que fuimos mandados, ¿no? Porque además orar por otros, fíjate nada más, orar por otros nos quita la tensión de nuestras propias vidas, te quita ese egocentrismo de todo el tiempo estar pensando en ti, esa actitud de que nada más quiero que oren por mí, y esa actitud de que nada más quiero que los favores vengan para mí, no, sino que tú también te pongas a pensar en los otros, en las necesidades de tu hermano, en las necesidades de tu vecino, y orar por ellos. Y sobre todo el hecho de que tú lo estés haciendo es amar a las personas, es amar a tu prójimo, es orar por alguien, es como abrazar a alguien a la distancia. Bueno, y además orar nos mantiene unidos y nos ayuda a concentrar las necesidades de nuestra iglesia. Tú en tu iglesia conoces cuáles son las verdaderas necesidades de tus hermanos. ¿Estás orando por ello? Esa es la actitud que estamos teniendo como iglesia. Por eso es tan importante esto que Pablo nos está mencionando aquí en el versículo 9, de cómo él, por personas que ni siquiera conoce, en una ciudad a la cual ni siquiera ha ido, y está orando por ellos sin cesar, está dando gracias a Dios por ellos, y lo está haciendo mediante Jesucristo. Me encanta la forma en la que Pablo siempre nos plantea todos estos escenarios. Bueno, entonces ahora vamos al versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjate que aquí ya empieza a haber una serie de peticiones que Pablo le está haciendo para con Dios.
Entonces son una serie de peticiones que él está poniendo para con Dios que sucedan en la iglesia con Roma. Primero, él está rogándole a Dios tener un viaje próspero para conocerlos. Y esto fue concedido, no como Pablo lo estaba pidiendo, pero sin embargo, Pablo pudo viajar a Roma en condición de preso, pero al final viajó a Roma a compartir el evangelio, no en las condiciones que él esperaba, pero lo compartió. ¿Y de qué manera, caray? Bueno, en el versículo 11 dice lo siguiente: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Aquí la otra parte que estamos viendo como petición es que él desea verlos. ¿Y cuál es el deseo de verlos? ¿De poder salir con ellos a visitar las maravillosas calles de Roma? No. ¿Cuál es el deseo? De comunicarles. Aquí dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Los dones espirituales, aquí específicamente es el evangelio, ¿no? Entonces, lo importante es que él desea verles para poder hacer esto, ¿no? En el versículo 12 dice lo siguiente: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente confortados en la fe. Aquí está la otra petición, que entre ellos puedan ser confortados. ¿Y cómo pueden ser confortados? En la fe, que además ellos tienen en común, que es la fe en Jesucristo. Y esto me encanta porque también lo podemos vivir en la iglesia. Tú tal vez en algún momento puedas llegar atribulado con una situación que viviste en el día o que ya traes cargando de muchos días, y llegas a la iglesia y siempre te encuentras con hermanos que te pueden alentar, que te pueden dar palabra del Señor, que te produce una sensación como lo provoca justamente la palabra de Dios, ser un bálsamo para nuestras vidas, un descanso. Y eso es porque mutuamente nos confortamos a través de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos en común, y eso es lo que como en común nos fortalece. Ok, y el versículo 13 dice lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. Entonces, las peticiones no solo son materiales. Aquí lo que está mencionando Pablo es, bueno, primero les está diciendo que él ha querido ir muchas veces, pero ha tenido una serie de trabas, pues nada más lo han querido linchar algunas cuantas veces por compartir el evangelio. Esas son, y ni siquiera se está quejando así como, ay, cómo sufro, ay, me ha ido súper mal, yo soy el cristiano que, ay, cómo dejé mi casa, dejé mis posesiones. No, 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 nada más les está diciendo, he sido estorbado, ¿no? Sí, para poder ir con ustedes. Pero dice también entre vosotros tener algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo ha estado compartiendo el evangelio en diferentes lugares y ha habido un fruto, y esa es la petición que Pablo también está poniendo aquí para con Dios, que haya un fruto como con los demás gentiles. Las necesidades no son materiales, es decir, ay Señor, por favor provéeme de una nueva casa porque esta como que ya me aburrió, o ya necesito un nuevo carro, o ya necesito un trabajo donde gane más dinero. Digo, al final está bien que pongas necesidades materiales, pero aquí está pidiéndole al Señor que aquella iglesia, aquellos desconocidos tengan un fruto de manera espiritual. Así es de que el consejo número 3 para una oración efectiva es: ora por bendiciones espirituales. Está bien orar por bendiciones materiales. De hecho, la Biblia nos exhorta a orar por todo. Sin embargo, la mayoría de las oraciones registradas en la Biblia son de otro tipo: por fe, contra tentación, por unidad. Siempre que pidamos bendición espiritual por medio de Jesucristo, como lo estamos viendo, y de acuerdo a la voluntad del Padre, son oraciones que tienen la garantía, escúchame bien, tienen la garantía de encontrar un sí en Cristo. Siempre que pidamos
una bendición de tipo espiritual. Fíjate lo que dice capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, o sea, que sean hechas por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son válidas, todas las promesas de Dios van a suceder y están sucediendo. ¿Por qué? Por medio de nosotros para glorificar a Dios. Y fíjate también lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y sin embargo, esto no quiere decir que, en el nombre de Jesucristo yo declaro que los terrenos de aquí de enfrente sean para mí. Esa no es la manera ni la actitud correcta de hacerlo. El hecho de que tú declares no quiere decir que le vas a hacer manita de cochi a Dios para que Él cumpla tus deseos y tu voluntad. No. Aquí siempre pedirlo en el nombre de Jesucristo, con de acuerdo a la voluntad del Padre y sobre todo si son bendiciones espirituales, ¿no? Eso no quiere decir que el Señor no cumpla los anhelos de tu corazón, pero siempre y cuando estén en su voluntad, siempre y cuando estén conforme a su propósito. Entonces, si están en su propósito y si tú lo pides en esa manera y con la actitud y el corazón adecuado, entonces, como lo dice aquí, Él lo hará. Bien, entonces vámonos al versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y aquí lo que es, bueno, vamos al versículo 15 para darle la idea completa del texto. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Aquí lo que está diciendo Pablo es que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él siente que tiene una deuda por haber perseguido a la iglesia, pero sobre todo está mencionando a un grupo muy diverso de personas, griegos y no griegos, a todo mundo. Para todos el evangelio es aplicable, el evangelio es universal. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cristianismo no es una religión tribal, no es una religión que solamente pues sea para un grupo de personas a los que nada más son como muy perfectos y vamos a ponerle un checklist, este sí ya cumple todas las condiciones para ser un cristiano. Y no, Jesús no es un Dios entre muchos, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes y no hay otro nombre bajo el cielo en que todos los hombres podamos ser salvos, solamente bajo el nombre de Jesucristo. Por eso en Juan 14:6 Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí está, Jesús es universal, Jesús es para todos y por eso es que Pablo dice que él tiene esa deuda para poder compartir este mensaje de salvación que se traduce en el nombre de Jesucristo. Bien, y lo que vamos a leer a continuación es justamente el resumen de toda la epístola de Pablo a los romanos y lo vamos a poder encontrar en estos dos versículos que es el 16 y 17 que son los últimos. Y te los voy a leer y ahorita lo desglosamos verso a verso. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo primero que dice aquí en el versículo 16 es, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Te da vergüenza decir que eres cristiano? ¿Te da vergüenza que sepan que eres cristiano? Nada más eres cristiano de domingos y te escondes para que tus amigos no sepan, para que tus compañeros de trabajo no se vayan a burlar de ti y digan, ay, mira el cristianito y ay, el hermanito y amén, aleluya. Y ya ves que ese tipo pues de burlas son como muy comunes, ¿no?
¿sí? Fíjate nada más, Jesús fue crucificado de la forma más vergonzosa que pudo existir. Y eso, esa manera, esa forma de haber sido humillado, de haber sido avergonzado, es la que a ti y a mí nos dio salvación. Entonces yo particularmente no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo que algún día me digan, ay, mira el hermanito, o como ha sucedido incluso familiares, ay, el pastor, que no sé qué, y en carácter de burla, ¿no? Y eso siempre va a suceder. Sucedió en los tiempos de Jesús, está sucediendo en estos tiempos, y eso es porque evidentemente la luz siempre molesta a las personas que están en oscuridad. Por eso siempre va a haber burla. Pero que no te avergüence el Evangelio, así como Pablo le está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? ¿Por qué yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque dice aquí que es poder de Dios para salvación. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio, a través de su creación, de todo lo que podemos ver, ¿sí? Y el Evangelio no es una simple obra literaria, como en algún momento escuché, ay, pues la Biblia es una excelente obra literaria, que de ahí ya tenga poder para muchas otras cosas, como la gente dice, pues la verdad es que como si es un simple libro. Pues un simple libro transformó mi vida y he visto cómo está transformando la vida de muchos otros, cómo muchos alcohólicos y drogadictos han dejado de tomar y han dejado de drogarse, cómo muchas familias que estaban separadas y rotas ahora ya están unidas e incluso sirviéndoles al Señor, cómo hijos que estaban apartados de sus padres han regresado a la familia, cómo muchos padres que han andado dispersos ya empiezan a crecer en la palabra del Señor, porque definitivamente la Biblia es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Tiene poder de Dios para transformar vidas. Esa es la palabra, ese es el Evangelio. Pero enseguidita dice, ¿cómo? Nada más porque lo lees. No, es a todo aquel que cree. Y ese es un mensaje para todos, a todos los que creamos. ¿Sí? Y dice aquí al judío primeramente y al griego, también para el griego, para todos. El Evangelio es universal. No solamente es que, ay, Dios sea un Dios selectivo y a mí como que Dios no me quiere, no. Tú cómo estás teniendo en este momento esa condición en tu corazón de decir, Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo que vas a poder liberarme de estas circunstancias en las que estoy atravesando este momento, de todas las tribulaciones y todos los padecimientos que he tenido, y porque ya estoy cansado de tener esta vida. Y no es que le pidamos al Señor que nos libere de nuestros problemas o que ya tengamos una vida perfecta sin ningún tipo de dificultades, no, pero que a pesar de las dificultades el Señor siempre nos dé esa condición de poder estar en paz, de poder estar viviendo tomados de su mano, y que Él definitivamente sea el que nos dé el poder para poder atravesar estas situaciones que estamos viviendo, y que mejor aún que podamos ser liberadas de ellas. Y bueno, el versículo 17 se concentra en cómo nos fortalece nuestra fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, ¿sí? Es por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Y para que tengas fe en que tus pecados van a ser perdonados, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, por la fe. No porque vayas a la iglesia con corbata, no porque te pongas faldas largas, no porque la religión te diga que hagas, que no hagas en una cuestión externa, no, porque lo que el Señor nos está pidiendo es que tengamos fe, y para que a través de la fe tengamos fe, para que entonces de esa manera seamos justificados, lo cual vamos a estar estudiando más adelante. Y bueno, con esto terminamos nuestro segundo estudio, donde Pablo expone aquí cuál es el anhelo y el deseo de visitar esta iglesia en Roma.
Así es de que no te pierdas el siguiente estudio. Yo soy el pastor Sergio Rojas de la iglesia Calvary Maranata Este en Mazatlán, Sinaloa. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.